Vamos a ver hoy la última parte de la asignatura y quizás la más importante porque es la más popular en la práctica. Vamos a ver lo que denominamos los métodos Bootstrap. Ahora veremos qué significa esto. Vamos a ver una versión lo más sencilla posible. De alguna manera se parece a lo que ya hemos visto en el caso de los test de permutaciones. Lo que se trata es de estimar una distribución muestral de alguna manera que nos va a permitir bien hacer contrastes de hipótesis. En este caso nos vamos a centrar más que en los contrastes de hipótesis, aunque también es posible, nos vamos a centrar más en cálculo de intervalos de confianza para los parámetros que pretendemos estimar. Bueno, este método es relativamente reciente dentro de lo que se hace en la estadística, ya que fue propuesto por Efron en el año 1979. Desde entonces, bueno, pues cada vez es más popular. En el año 1979 ya disponíamos de algunos ordenadores más o menos sencillos, de forma que esto era aplicable, puesto que depende de un ordenador para poder ser utilizado. Si buscamos, por ejemplo, en Google el término Bootstrap, bueno, probablemente encontraremos muchas otras acepciones, muchas otras cosas, o el término bootstrapping, pero junto con la palabra statistics o estadística, para que no se confunda con otros posibles significados del término, pues vamos a encontrar muchísimas referencias, más de 17 millones de referencias. Insisto en que cada vez se utiliza más en la práctica. Bueno, una descripción detallada del método Bootstrap la podéis encontrar en el libro de Efron y Tibshirani que ya os dejé, y ese libro se ha convertido de alguna manera en un clásico de la literatura estadística. Me gustaría que cuando tuvierais oportunidad le echarais un vistazo al libro, no para estudiarlo como tal, no para aprenderlo como tal, sino para ver un poco cuál es la estructura, para ver un poco más de lo que hay detrás del método. Daos cuenta también que el libro se titula Introducción al método Bootstrap, por lo que, bueno, pues podría complicarse un poquito más las matemáticas. Realmente, y como ya dijimos y como vimos en el test de permutaciones, el método Bootstrap se utiliza para aproximar una distribución muestral cuando es difícil obtenerla analíticamente. Curiosamente, es difícil obtener la distribución analíticamente, usamos el método Bootstrap, pero la justificación matemática que hay a veces detrás de este método es complicada, puede que más complicada que la obtención analítica de la distribución de algunos estimadores. Sin embargo, al utilizarlo en la práctica nos va a facilitar mucho las cosas. En la práctica veremos cómo el programa de referencia que utilizamos en clase, que es el SPSS, bueno, pues tiene en prácticamente todos sus métodos, ha incluido en las últimas versiones una versión de este tipo de técnicas. SPSS lo llama simular muestreo, hace una traducción del Bootstrap al español, bueno, quizás un poco extraña. Bueno, nuestra presentación se basa en el trabajo de este señor en el año 2011. Bueno, pues vamos a ver una visión general de lo que es el método, para que podamos entenderlo y luego vamos a particularizar en algunos casos mucho más concretos. Bueno, pues sabemos que en la inferencia estadística clásica trabajamos con estadísticos. Estadístico no es más que una función de los valores muestrales. Y normalmente la distribución muestral de ese estadístico es conocida. Unas veces el estadístico es el estimador de un parámetro, otras veces el estadístico no es el estimador de un parámetro. Bueno, tenemos diversas situaciones, estadística paramétrica, estadística no paramétrica. Hemos visto a lo largo de todo el grado muchos métodos en los que utilizamos la distribución muestral. Bueno, normalmente, y en la estadística tradicional, la que yo estudié en mi época y la mayor parte de la que habéis estudiado vosotros, busca las distribuciones muestrales mediante métodos analíticos. Probablemente ni siquiera habéis visto todas las demostraciones, todos los métodos analíticos necesarios para obtener esas distribuciones muestrales. Pero siempre, aunque no os contemos todas las demostraciones, sí que os contamos cuál es esa distribución muestral. Sin embargo, bueno, pues hay casos en los que esa distribución muestral no se puede calcular por los métodos analíticos tradicionales, o bien es muy complicado.
Imaginaos, por ejemplo, si recordáis cuando estudiábamos en multivariante, que tuviéramos que calcular la distribución muestral de un valor propio. Se puede, creo recordar que en la biblioteca hay algún libro que lo hace, pero es muy complicado. Y solamente suponiendo que disponemos de una distribución normal multivariante. Normalmente trabajamos con test que tienen datos, escalas de Likert, datos ordinales, etcétera, que no, bueno, no son susceptibles de suponer que vamos a tener una distribución normal multivariante. Bueno, pues bien, ¿qué vamos a hacer con el método Bootstrap? Pues vamos a permitir la aproximación de esa distribución muestral mediante métodos computacionales. Ya vimos otra forma de hacerlo con el test de permutaciones. Vamos a ver esta, que es un poquitín diferente de aquella. Ambos son métodos de muestreo. Bueno, la idea básica es bien sencilla. La idea básica consiste en tomar muestras con reemplazamiento de la muestra que hemos observado. Es decir, si yo tengo una muestra, por ejemplo, de 20 individuos con 20 valores distintos, pues yo tomo otra muestra de 20 valores de mi propia muestra de 20, pero con reemplazamiento. Es decir, tomo un individuo, observo su valor y lo devuelvo a la muestra. Bueno, pues con todas esas réplicas de posibles muestras, aunque de alguna manera limitadas, son posibles muestras que podría obtener en diferentes situaciones. Bueno, pues con esas diferentes muestras, tomadas de esta manera, lo que hago es calcular la distribución muestral o intentar aproximar la distribución muestral del estadístico de interés. Bueno, en realidad desde el punto de vista intuitivo es muy sencillo. Cuando uno lo ve por primera vez se plantea dudas de si efectivamente ese procedimiento que estoy utilizando va a ser capaz de aproximar la distribución muestral correctamente. Bueno, parece que lo es, se basa en cuestiones teóricas que esbozaremos más adelante. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo hacemos eso. Vamos a suponer que tengo una muestra aleatoria. Sabemos que una muestra aleatoria de tamaño n es un conjunto de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Pues por ejemplo, si la población fuera normal, pues x1 tiene la misma distribución que la normal en la población y así sucesivamente. Bueno, de esa muestra aleatoria en teoría observamos un único valor que aquí denotamos con minúsculas. Y para esa muestra aleatoria vamos a calcular un estadístico de interés que lo vamos a llamar S de X. Bueno, pues por ejemplo, si tenemos la habitual muestra que hemos estado utilizando de vinos de Ribera de Duero, aquí tengo una con 14 que utilizamos también en la clase anterior. Bueno, pues si yo tengo esta muestra con 14, por ejemplo, el estadístico que yo puedo calcular a partir de la muestra, pues puede ser, yo qué sé, la media aritmética, podría ser la mediana, podría ser el 75 percentil, podría ser la desviación típica, la varianza, cualquier estadístico, cualquier cosa que yo quiera calcular a partir de la muestra. Bueno, en el caso de que lo haga, por ejemplo, sobre la media, si sabemos que la población es normal, de media muy, desviación típica sigma, entonces sabemos cuál es la distribución de la media porque lo hemos visto por activa y por pasiva en un montón de clases e incluso lo hemos repetido en muchas de las asignaturas. El cálculo de esta distribución es casi inmediato, es muy sencillo por métodos analíticos, es decir, utilizando las propias matemáticas. Bueno, en este caso entonces el error estándar de la media, entendemos por error estándar de la media la desviación típica de la distribución muestral. El error estándar de la media, lo notamos aquí con EE, es sigma dividido raíz de n. ¿Cómo lo estimamos? Pues muy sencillo, hacemos una estimación de sigma a partir de la muestra que tenemos y lo dividimos por la raíz cuadrada del tamaño muestral. El error estándar de la media suele aparecer en publicaciones científicas acompañando la media, o bien la desviación típica o bien el error estándar de la media. Entendiendo que la desviación típica mide la variabilidad de los datos originales, mientras que el error estándar de la media mide la variabilidad de la media en el muestreo, del estadístico que estamos tratando de utilizar.
Vimos también en su momento y en varias asignaturas que si la distribución no es normal, esta distribución es aproximada siempre que el tamaño muestral sea grande. En el caso de la media es muy sencillo. En el caso de la mediana, en el caso de, por ejemplo, la desviación típica, la varianza, ya no es tan sencillo. En el de la desviación típica, la varianza, tenemos asociación con distribuciones Q cuadrado. En el de la mediana no sabemos calcularlo de forma tan clara. ¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Cómo estimo esta distribución muestral? Si yo ya no sé si tengo una población normal, probablemente no, y tengo un estadístico del cual no es sencillo hacer el cálculo de forma analítica. Entonces lo que voy a intentar hacer es aproximar esta distribución de alguna manera. ¿Cómo? En realidad es muy sencillo. Como ya os decía, vamos a tomar de nuestra muestra de 14 vinos otra muestra de 14 vinos, pero con reemplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que un individuo puede aparecer varias veces en la muestra. Si lo hacemos al azar, pues como reemplazamos los individuos, entonces, bueno, pues puede aparecer varias veces, o puede no aparecer ninguna, o solo una. Bueno, es decir, la muestra será de alguna manera parecida, pero no exactamente igual a la muestra original. Bueno, pues a cada una de esas muestras, la vamos a llamar una muestra bootstrap. Y la vamos a denotar con la misma letra X, pero con un asterisco. Los valores los denotamos también con un asterisco sobre el valor correspondiente. Bueno, pues para cada una de esas nuevas muestras, lo que tenemos es un estadístico. Vamos a llamar una réplica bootstrap del estadístico. Daos cuenta que lo que significa la distribución muestral, y que lo hemos venido estudiando a lo largo del curso, es simplemente los posibles valores que puede tomar el estadístico para distintas muestras. Bueno, pues aquí tengo, si yo repito este procedimiento muchas veces, aquí tengo muchos valores que podría tomar el estadístico para distintas muestras. Bueno, pues la idea es esa, estimar la distribución muestral del estadístico a partir de muchas muestras bootstrap. Bueno, pues entonces, resumiendo lo que acabamos de decir, el gráfico está sacado del libro de Efron. Bueno, pues yo tengo mi conjunto de datos, tengo mi muestra, observad que está en minúsculas, es decir, son valores concretos obtenidos en mi experimento. De mi muestra observada obtengo diferentes muestras bootstrap, voy a denotar el número de muestras bootstrap con una B mayúscula, y para cada una de esas muestras bootstrap lo que voy a hacer es calcular el estadístico de interés. A esto lo llamamos, a las muestras las llamamos muestras bootstrap, a los distintos valores del estadístico, réplicas bootstrap del estadístico. Bueno, pues con estas réplicas bootstrap tengo una estimación o una aproximación, mejor que una estimación, de la distribución muestral del estadístico. Bueno, pues la idea entonces es bien sencilla. Bueno, comienzo generando un cierto número de muestras bootstrap. Bueno, pues creo que los autores originales decían algo así como entre 50 y 1000. Ahora con los ordenadores que tenemos podríamos generar el número que queramos, porque bueno, va todo muy rápido. Para cada una de estas muestras bootstrap se tiene una réplica bootstrap del estadístico. Por ejemplo, si yo estoy utilizando la media, pues para cada una de esas nuevas muestras calculo la media. Si estoy utilizando la mediana, para cada una de esas muestras calculo la mediana, o la varianza, la desviación típica, el 75 percentil, o cualquier otra cosa que yo quiera estudiar en cada caso concreto. Bueno, pues eso aproxima la distribución muestral del estadístico, de forma que para hacer luego cálculos de cómo funciona, la precisión del intervalo de confianza, etcétera, pues yo estimo el error estándar del estadístico, la variabilidad del estadístico, basada en el método bootstrap, pues de esta manera. Cada valor de una réplica bootstrap menos la media de todas las réplicas bootstrap, elevo al cuadrado, sumo para todas y divido por B menos 1.
Es decir, como hemos dicho, el error estándar no es más que la desviación típica de la distribución muestral. Distribución muestral que ha sido aproximada con las réplicas bootstrap que hemos obtenido. Bueno, pues aquí teníamos un ejemplo para que lo viéramos de dónde está el valor de la media de los datos, y aquí un histograma con la aproximación de la distribución muestral para 50 muestras bootstrap, para 100, para 500 o para 1000. Bueno, pues observaréis que aquí también se verifica un poco lo que veíamos en el teorema central del límite, y es que cuanto más grande sea la muestra, en este caso tenemos muchas muestras, más nos acercamos a una distribución normal asintótica. En cualquier caso, bueno, pues las aproximaciones que después utilizaremos para hacer un cálculo del intervalo de confianza para la media, la mediana o lo que sea, bueno, pues son válidas en cualquiera de estas situaciones. Aquí vemos las estimaciones que hemos obtenido para el error estándar con diferente número de muestras, que veis que son todas muy parecidas, alrededor del 0,090, 80 y algo 90. Luego, bueno, pues normalmente son todas muy parecidas, luego probablemente todas las formas son válidas para hacerlo luego. En este caso, en una distribución muestral, por ejemplo, para la media, aquí vamos a ver la distribución muestral, pero para la mediana es un poco más rara, es un poco más asimétrica. La mediana es mucho más variable, es quizás menos estable que la mediana, y eso lo hemos venido viendo también en distintas ocasiones y en distintas asignaturas. Bueno, vamos a ver un poco cuál es la base de todo esto. Supongamos ahora, como hacemos en estadística tradicional, que hemos obtenido una muestra de tamaño n de una distribución de probabilidad que vamos a llamar f. Eso es lo que solemos hacer. En el caso más sencillo que vemos en clase, obtenemos una muestra de una distribución normal. Bueno, pues vamos a suponer ahora que no sabemos exactamente de qué distribución estamos obteniendo la muestra. No sabemos la forma de esa distribución. Bueno, pues vamos a calcular lo que llamamos la función de distribución empírica. ¿Cuál es la función de distribución empírica? Bueno, pues la función de distribución empírica va a ser una función discreta que asigna a cada uno de los valores de la muestra que hemos obtenido probabilidad 1 partido por n. Bueno, pues esta no es la distribución real de los datos, pero si tenemos una buena muestra, esta sí que es una aproximación de la distribución real de los datos. Bueno, aquí decimos que, en otras palabras, en la distribución empírica asignamos a cada conjunto de valores su probabilidad empírica, es decir, el número, la almohadilla aquí significa número de valores que están en el conjunto, dividido por el número total de valores de la muestra. Bueno, como decimos aquí también, la proporción de la muestra observada que ocurre dentro del conjunto. Bueno, pues el razonamiento que hay detrás del bootstrap es que la distribución desconocida en la población la puedo aproximar con la distribución empírica que obtengo a partir de la muestra y obtener muestras de esa distribución empírica en lugar de muestras de la distribución original como hacemos en otros casos. Bueno, pues después veremos que esto se puede combinar también con alguna forma un poco más tradicional y un poco más paramétrica. Bueno, también se basa el bootstrap en una cosa que se denomina el principio de analogía o el principio plugin. Básicamente es un método de estimación de parámetros. Pues el método de estimación por analogía es muy sencillo. Si yo quiero estimar la media de la población, utilizo la media de la muestra, ni más ni menos. Una cosa, pues si es un parámetro de esa distribución, pues sería el mismo parámetro, pero calculado para la distribución empírica de los datos. Bueno, pues ese es el principio plugin. Por ejemplo, si yo quiero estimar la esperanza matemática de la distribución original, que en principio desconozco, lo puedo hacer a través de la esperanza matemática de la distribución empírica, que sería la media de los datos.
De esa manera, pues puedo hacer para muchos otros estimadores. Si quisiéramos complicar la teoría, pues podríamos desarrollarla no solo para este tipo de estimadores por analogía, sino para muchos otros, pero no nos vamos a complicar mucho la vida en este aspecto. Bueno, pues ahora, el estimador por analogía, es decir, la media es bastante bueno si la única información sobre la distribución la tengo en los datos. Si tengo información adicional, por ejemplo, que los datos proceden de una distribución normal, aunque no conozca sus parámetros, pues seguramente podría mejorar ese estimador analógico de alguna manera. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el método Bootstrap para estudiar el sesgo y el error estándar de la distribución muestral del estimador correspondiente, sin importarnos lo complicada que sea la función que define el estimador y lo complicada que sea la forma de obtener la distribución muestral. Veremos que el Bootstrap por sí mismo es una aplicación del principio de analogía que acabamos de decir. Ahora bien, si tenemos información adicional, por ejemplo, suponiendo que es de una forma paramétrica, entonces el estimador por analogía es peor y podemos incorporar esa información paramétrica dentro de la obtención de la distribución muestral. Bueno, por el momento suponemos que tenemos una muestra de una distribución completamente desconocida. Y vamos a denominar esta situación Bootstrap no paramétrico, es decir, la única información que tenemos sobre la distribución en la población es la que nos proporcionan nuestros propios datos. Bueno, pues ya lo hemos visto en realidad, pues volvemos a repetir el proceso, utilizando esa distribución empírica